Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy, como podéis ver en el título, os voy a enseñar los hábitos que hasta ahora, la Aina actual, le funciona que me han ayudado básicamente estos hábitos a tener como más paz en mi vida, ser más productiva y no procrastinar tanto. Tengo que decir, abro un disclaimer, que, estos son hábitos que me han funcionado a mí. Obviamente, como dice el título, es cómo crear tu rutina perfecta, porque lo que quiero decir en este vídeo básicamente es que busquéis lo que os funciona. O sea, yo voy a enseñar los hábitos que me funcionan a mí, porque si hay algún hábito que os remueve por dentro y decís, esto me puede funcionar, pues que lo cojáis y lo apliquéis en vuestra rutina y tal. Pero no quiere decir que lo que a mí me funcione sea la perfección y que sea lo que tengáis que hacer, porque ni mucho menos es eso. Así que básicamente, si hay algo de este vídeo que ves que te puede funcionar, lo coges y si quieres lo aplicas a tu rutina. ¿Que nada de este vídeo te funciona? Pues bueno, pues muchas gracias por ver. Hay cosas que a gente le funcionan y cosas que no. A mí, por ejemplo, levantarme a las 5 de la mañana y hacer todo no me funciona. ¿A ti te funciona? Pues estupendamente, esa será tu rutina perfecta para ti, pero para mí no es esa. Antes de empezar, no me quiero enrollar mucho con la intro, creo que me he enrollado un poco, pero bueno. Que si queréis me podéis seguir en mis redes sociales, tenéis mis redes sociales en la descripción. Dicho esto, vamos a empezar con el vídeo. Creo que la organización es la base. Yo soy demasiado organizada y necesito tenerlo como todo bajo control, ver que me da tiempo a todo y tenerlo plasmado, y que durante la semana puedo ir haciendo todas las cosas, ya que me quita un estrés mental innecesario. Como ya sabéis, yo me organizo con Notion y mi agenda de Muji. Tenéis un vídeo donde os enseño y comparto mi plantilla de Notion, que os lo voy a dejar por aquí por si queréis ir a verlo. En la agenda suelo ponerme las tareas que tengo y me gustaría hacer durante la semana, para priorizar tareas y centrarme en lo importante. Luego en Notion tengo mi calendario para la creación de contenido, guiones de vídeos, ideas, tareas de ese día importantes, y por último Google Calendar para poner en qué horas voy a hacer cada cosa. Creo que eso es lo más importante para mí, organizármelo por horas y ver que me da tiempo a todo. Lo de las horas lo hago digital, porque si surgen cambios o lo que sea, puedo cambiarlo al momento, desde mi móvil, ordenador, etc. Y no empiezo a tachar la agenda en caso de hacerlo físico, pero eso ya va. Esto lo grabé antes de esta actualización de Notion, y es que ahora Notion han hecho una aplicación que es Notion Calendar, y puedes enlazar tu calendario de Notion con tu calendario de Google Calendar, que lo encuentro una fantasía porque ahora todo lo tengo junto. Sabemos que la tentación de revisar el móvil apenas abrimos los ojos es real. Sin embargo, aguantar esa urgencia puede marcar la diferencia en nuestra productividad y bienestar general, al menos para mí. En lugar de entrar directamente a redes, priorizo mi momento de paz. Lo que hago al despertar es dejar un móvil a un lado y coger un buen libro, leer por la mañana, crear una conexión en mí misma antes de sumergirme en las tareas del día. Me proporciona un espacio de paz y calma, y siento que luego durante el día no voy con ansiedad, prisa por hacer las cosas. Empiezo el día con una sensación de control y estoy más consciente en el presente. Añadir que este hábito me ha costado encontrarlo realmente. Estuve tiempo probando con la meditación antes de levantarme o escribir journal, pero no me terminaban de funcionar. Y que hago journal, pero no recién levantada. He visto que leer es lo que más me funciona, por eso antes menciono lo que cada persona es distinta. Hay gente que le va genial meditar o escribir, así que encuentra lo que más te funcione. Un vision board es mucho más que una simple colección de imágenes y frases motivadoras. Sí que hay gente que lo hace como para que quede bien. Yo creo que es una buena herramienta visual que te ayuda a manifestar tus sueños y objetivos. Primero, tómate el tiempo para reflexionar sobre tus metas a corto y largo plazo. ¿Qué quieres lograr? Al detenerte, visualizas como tus metas o estas metas y estás comprometiendo activamente con tu propio crecimiento y éxito. Sobre todo, creo que es muy importante ser específico en tus metas. No tengas miedo al ser detallada y clara en lo que deseas alcanzar. Cuanto más definida sea tu meta, más fácil será planificarla y ejecutar las acciones necesarias para lograrlo. El proceso de construir un vision board te obliga a reflexionar sobre lo que realmente te importa para ti. Es lo que he comentado. Mucha gente hace un vision board para que quede bien, pero yo creo que es importante enfocarte realmente en lo que quieres y buscar esas imágenes que te van a funcionar, no solo que te van a quedar bien. Obviamente me gusta que tenga una estética, pero que esas imágenes reflejen lo que quieres conseguir. Este ejercicio puede ayudarte a identificar tus prioridades y eliminar distracciones innecesarias de tu vida. Una vez que hayas completado tu vision board, colócalo en un lugar visible. Al hacerlo, estás creando un recordatorio constante de tus metas, lo que te impulsa a tomar decisiones y acciones alineadas con tus aspiraciones.
Luego pasamos al skincare, también es una forma de autocuidado. Al integrar esta práctica en mi rutina diaria, estoy invirtiendo tiempo en mí misma. Este acto de autocuidado personal me brinda un espacio para relajarme y centrarme en mí misma antes de empezar el día o descansar por la noche. El skincare puede mejorar mi productividad porque establece como una estructura en mi día a día. Me hace establecer un hábito diario que puede extenderse a otras áreas de mi vida. Además que cuando me hago el skincare, mi mente desconecta por completo y se centra en lo que estoy haciendo. Y a veces hasta me pongo una playlist de música lofi para relajarme, sobre todo por las noches, porque es increíble. Creo que mi último hábito para mi rutina no perfecta es mover el cuerpo. Creo que es algo fundamental. Puede ser salir a pasear, hacer yoga, bailar, patinaje en mi caso, ir al gimnasio, da igual, pilates, lo que sea que te guste. Creo que es una forma en la que mueves el cuerpo y además te da disciplina. La disciplina que a mí me ha dado el deporte es muy fuerte. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya podido dar algunas ideas para implementar y si no que os haya podido entretener este ratito. Y te dejo aquí algunos vídeos más de mi canal por si quieres seguir viendo algunos vídeos míos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!